¿Qué tal, bicheros? Bueno, pues como después del capítulo general de América y el de Asia ya tocaba África, pues vamos a eso. Primero quiero decir que las tarántulas africanas se han ganado una muy mala reputación en cuanto a la gente del hobby o a la gente que está relacionada con el mundillo de las tarántulas, pero más que a un continente entero, yo creo que se debe más a un género en sí. Esta mala reputación creo que viene más dada por uno de los géneros más icónicos o más antiguos o más conocidos dentro del hobby del continente africano, que sería el género Pterinochilus, ya sea Pterinochilus murinus, Pterinochilus lugardi o Pterinochilus cordatus, ya sean sus variantes, sus morfos o sus localidades. Sin embargo, otros géneros africanos como Alpactiras, Augacephalus, Pelinobius y Sterocrates, yo diría que están dentro de la norma en cuanto a carácter si lo comparamos a otros géneros asiáticos o australianos. Principalmente en el continente africano tenemos las tres subfamilias más conocidas, que son Alpactinidae, Stromatopelminae, Eumenophorinae, y tenemos otras dos familias no tan conocidas que son Ignocolinae o Selenogirinae. La familia Ignocolinae, aunque no lo nombré en los otros vídeos anteriores, del capítulo 1 y el capítulo 2, también están presentes en otros continentes. Y aunque no lo diría una subfamilia basura, es una subfamilia de paso. Todas las especies que no se sabe muy bien dónde encajar o están a falta de revisiones más concretas, pasan por esta subfamilia. Y normalmente cuando se redescriben o se hacen revisiones más completas, cambian de géneros o cambian de especies o incluso pueden cambiar de subfamilias o derivar en géneros nuevos. Empezando por la familia Eumenophorinae, aunque este nombre no suele decir mucho, como las dos representantes más conocidas de este género, tendríamos Pelinobius muticus y Sterocrates gigas. Estas son dos especies que habitan las partes húmedas de África, o sea, habitan bosques y selvas y son especies cavadoras. Aparte de eso, están consideradas de las especies más grandes de África y son muy dadas a la estridulación, lo que es que básicamente cuando se las molesta hacen ruido. Tienen unos pelos en los quelíceros o como unas pequeñas espinas en los quelíceros que al frotarlos entre ellos hacen ruido. Os dejo un vídeo para que veáis lo que es. Siguiendo dentro de la subfamilia Eumenophorinae, tendríamos también una de las conocidas, que es Monocentropus balfouri. Sí que es verdad que hay otra, como Monocentropus lambertoni, pero la más conocida es balfouri por la mayoría de la gente. Esta es una especie de clima seco, vive en la isla de Socotra, y además de eso la característica es que dentro de las especies que se conocen en el hobby, o posiblemente incluso fuera del hobby, sería una de las especies que son comunales al 100%, es decir, que viven en comunidad y aparte de eso se consideran 100% comunales por el hecho de que incluso pueden compartir la comida. Las crías pueden estar incluso hasta ser adultas con la madre, a diferencia de otras especies que se consideran también comunales pero no suelen compartir la comida o suele haber canibalismo. Bueno, esto también me recuerda que tengo que hacer un vídeo únicamente dedicado a las especies comunales, las que son tolerables y las que viven en semicomunidad, pero eso ya lo dejaré para un futuro. Si vamos a la subfamilia Alpactinidae, tendríamos especies medianas y dwarf. En las medianas tendríamos géneros como Alpactira, Pterinochilus, Ceratogyrus y Augacephalus, y luego si vamos a las especies dwarf dentro de esta subfamilia, tendríamos especies como, géneros como Idiotele, Brachionopus, Alpactirelas pequeñas, etc. En esta subfamilia, en Alpactirinae, tendríamos dos curiosidades. Una es en el género Ceratogyrus, lo que viene a ser el cuerno, el famoso cuerno, el conocido cuerno, que tienen todas las especies del género Ceratogyrus, excepto Ceratogyrus meridionalis, que no lo tiene.
Y luego, hablando de las pequeñas, iríamos a Idiotele mira, que es la más conocida, aunque hay alguna otra como Nigrofulva, pero la más conocida es Idiotele mira, que estaría, bueno, sería una especie trampera. También os dejo un vídeo para que veáis lo que es. La subfamilia Alpactirinae son especies de clima seco y además son especies consideradas de crecimiento medio y rápido, a diferencia de Perinobius muticulus o Sterocrates gigas de la subfamilia Menophorinae que hemos dicho antes, que son de crecimiento muy lento, especialmente Perinobius. Por lo general, toda la subfamilia Alpactirinae son especies que aprovechan madrigueras o las cavan directamente en el suelo y además son especies muy tejedoras. Eso incluye también el género Pterinochirus del que he hablado al principio. En la familia Stromatopelminae tendríamos las dos especies arbóreas o los dos géneros arbóreos más conocidos en África, que es Heteroscodra maculata y Stromatopelma calceatum. Estos son dos especies que, aunque no son de clima seco, tampoco de la selva de la zona más húmeda, pero están en zonas boscosas o de abundante vegetación. De hecho, uno de los vídeos recientes que publiqué hablaba sobre Stromatopelma calceatum. Estaba puesto como viejo relato de una mordedura, que si no lo habéis visto es muy interesante. Se podría decir que tanto Stromatopelma calceatum como Heteroscodra maculata son muy similares en comportamiento, en carácter y en hábitat. En la familia Ichnocolinae dentro de África, el género más conocido sería Heterotele, que las especies serían básicamente dos, Heterotele gabonensis y Heterotele villosela. Estas son especies también dwarf, son especies consideradas semiarbóreas. No son especies estrictamente arbóreas y tampoco están ligadas al suelo. Pero debido a su pequeño tamaño, porque son especies dwarf, se pueden mantener bien en terrarios bajos. Son especies de 3,5-4 centímetros. Son de crecimiento también rápido. Y otra característica de esta especie es que también pueden vivir en comunidad, aunque no son especies de comunidad 100%, sino que se podría decir que son tolerables, ya que pueden convivir juntas, pero no quita que en algunas ocasiones haya canibalismo, sobre todo si hay falta de comida. Aparte de eso, no comparten la comida. Las especies Heterotele villosela y Heterotele gabonensis, aunque también son africanas, debido a que son dwarf, son buenas especies para empezar con especies africanas, aunque realmente no tienen mucho que ver con otras africanas. Luego, en su familia Alpactirinae, todas las dwarf como Idiotele, Brachionopus, etc., también son buenas especies para empezar, ya que por su pequeño tamaño no tendrían dificultad en el mantenimiento. De forma general se podría decir que todas las tarántulas africanas, independientemente de que sean subfamilias Alpactirinae o Ichnocolinae, todas las dwarf serían fáciles para mantener, debido al pequeño tamaño. Si nos vamos a las especies grandes, como Perinobius o Sterocrates, aunque son especies grandes y más defensivas, no serían tan nerviosas como familia Alpactirinae o especies medianas, como pueden ser Pterinochirus, Ceratochirus, Auracephalus o Arpáctidas. Había dos temas más que quería tocar en este vídeo, como el tema de las definiciones o los morfos de color, las localidades como TCF, DCF, UMV, RCF, etc. Pero tirando del hilo en este tema me iría a otros continentes y a otras especies, por lo que lo dejaré para un vídeo individual. Luego el otro tema que quería tocar era el del cuerno en tarántulas, bueno, todo ese tema, pero también nos vamos a otras especies y otros continentes, por lo que también lo dejaré para un vídeo únicamente para ese tema. Así que el capítulo general de especies africanas lo dejaré aquí y nos vemos en el siguiente.